Bienvenidas al podcast de Tu Mejor Versión. Estamos de vuelta. Bienvenidos a Ser Tu Mejor Versión, el podcast que te inspira a descubrir tu potencial, alcanzar tus sueños y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Soy Carolina Fiereder, soy coach de vida, psicopedagoga y tu anfitriona en este viaje emocionante de autodescubrimiento. Sabes que vamos a ir descubriendo diferentes episodios, vamos a ir trabajando crecimiento personal, mentalidad, negocios y emprendimientos a través de diferentes diseños para brindarte insight, herramientas prácticas y conversaciones que nos permitan ir superando obstáculos, encontrar nuestros propósitos y diseñar la vida que siempre soñamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast de Tu Mejor Versión. Hoy tenemos otra invitada de lujo. Ella es Connie y nos va a estar contando un poquito, todo su recorrido profesional, pero la invité sobre todo para que podamos conectar con el poder que la maternidad nos entrega y que nos da muchas veces en torno a la toma de decisiones, a la proyección profesional, al cambio, a la transformación, a redescubrirnos y obviamente que tiene todos sus desafíos, como siempre hablamos con Connie, pero que también nos ha dado nosotras cuando hablamos, conectamos desde ese lugar de cuán importante ha sido para nosotras en el empuje de tomar ciertas decisiones que tal vez veníamos postergando o dejando en función de otras cosas, y cuando nos llega el momento de ser mamás, a las dos tomamos las riendas un poquito de hacia dónde y cómo queríamos conducir nuestra vida profesional, nuestras decisiones, y desde ese lugar es que hoy vamos a estar conversando, también para inspirar, para conectar, para mirar todos los vértices de la maternidad, no solamente tal vez desde el impedimento de ciertas cosas, sino de la apertura a las posibilidades también. Así que Connie, bienvenida, te invito a que nos cuentes un poquito sobre ti, quién eres, tu recorrido profesional y todo lo que tú desees. Ay, Fabi, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo muy feliz de estar compartiendo aquí con otros también colegas. Bueno, mi nombre es Constanza López, soy profesora de educación diferencial y tengo mención en autismo y también diversidad funcional o discapacidad intelectual. Bueno, así mi experiencia en sí ha sido, yo creo que buena en general, como todos. O sea, todos hemos pasado por distintas etapas. Mayormente he trabajado en PIE, que es como mi fuerte. Connie, Y perdón, pero es que acá hay muchas que son de Argentina que nos van a estar escuchando, entonces contemos un poquito a qué se refiere el PIE para poder conectar con ese espacio también. exacto. Bueno, es un programa de iteración escolar que está dentro de cada establecimiento. No están todos, sino más en colegios municipales y algunos subvencionados. Entonces, ahí principalmente trabajan los profesionales como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, profesores diferenciales, y bueno, en el fondo, o psicólogos también. Entonces, tenemos como ese objetivo, digamos, de atender a la diversidad de distintos cursos, y eso nos ha permitido como poder trabajar en conjunto. Entonces, mayormente yo he trabajado, digamos, en ese programa, y la verdad es que ha sido bastante buena experiencia. O sea, obviamente hay de todo un poco, pero claro, yo trabajé más de 7 años en ese programa, y bueno, fue cuando ya decidí que era el momento. Yo también quedé embarazada en ese proceso, y claramente ahí yo decidí tomar un poquito qué es lo que yo quería. Si bien yo hace un montón de tiempo ya quería cambiarme, más que nada para saber otras realidades, conocer otros colegas. A veces uno necesita cambiar. Siento que Mm. es súper importante. A mí personalmente no me gustan esas personas que trabajan tantos años en un establecimiento. Siento que me he dado cuenta, por lo menos, que son esas personas que, o sea, si tienen el foco de estar siempre, querer cambiar,
de poder generar cambios, tanto para los estudiantes como para el establecimiento en sí, siento que es importante, pero si en el fondo estás ahí y siempre haces lo mismo y no hay cambio y no hay ningún tipo de transformación, que solamente estás ahí en el fondo Comodidad. acomodado, Claro, nosotros eh, hablamos de zona de confort. A veces esa exacto, zona en la que estás cómodo, que no te genera exacto, tantos desafíos, pero que estás cómodo desde ciertos lugares. exacto. A mí por lo menos no me gusta. Entonces yo siempre, mi idea era como poder ir cambiando ese cambiar. Y no sé, en otras áreas como hay centros o incluso decía, bueno, hay esos programas también en las universidades donde uno también atiende a los estudiantes universitarios. Ujú. Siento que es como otra realidad que también me llamaría la atención en algún minuto. Pero bueno, llegó la maternidad a mi vida, así que dije, bueno, este es el minuto. Eh, Obviamente siempre dije que cuando fuera mamá yo iba a renunciar o a salirme porque yo quería estar mayor tiempo con mi hija o hijo. En ese momento yo pensaba. Y bueno, y así lo hice. Llegó ese minuto en donde tomé la decisión, que no fue nada fácil. De hecho, muchas veces en las redes eh, me preguntan mucho, ¿cómo lo hiciste? En el fondo, ¿cómo tomaste la decisión? Porque siento que yo quiero hacerlo. Y entonces como que yo les digo, tienes que tener en cuenta muchas cosas, o sea, no es como una decisión fácil tomar, primero a nivel económico, siento que igual es importante. Em, También tienes que ver qué es lo que tú quieres para ti, si en el fondo solamente quieres tomarte esa pausa, salir del sistema o, o en el futuro tú quieres retomar, que también es súper válido. O si tienes otro proyecto o un emprendimiento, etcétera, que también te puede permitir poder crecer de otra manera. A veces siento que los profesores diferenciales solo se concentran en los colegios y como que tienen miedo a renunciar. Miedo en el sentido de, aparte de lo económico, que es muy válido, es como, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Entonces siento que a Exacto. veces falta como creerte en el cuento, o sea, confiar en ti, Ujú. en lo que tú haces, en tu profesionalismo y bueno, o sea, para mí no fue fácil. O sea, yo lloré así mal, me acuerdo, porque yo no me sentía bien, o sea, sentía que estaba presionada, una, porque se me iba a acabar el postnatal, como era acá en Chile, que son casi 5 meses y medio. Entonces, estaba, digamos, con este relojito que iba a terminar pronto y yo tenía que decidir. Entonces, si bien yo hace meses ya pensaba en esta idea, pero como que llegó muy rápido. Como te decía, los niños crecen demasiado rápido y llegó ese minuto en que tenía que tomar la decisión. Entonces ahí es cuando te tienes que armar de valor y ir a tu lugar de trabajo a decir, bueno, llego hasta acá, etcétera. Y tampoco es fácil porque en el fondo fueron 7 años que yo aprendí muchísimo ahí y entonces eso es como que a veces te hace cuestionarte si está bien la decisión. Por más que tú dices, sí, quiero estar con mi hija, pero también a nivel profesional, a nivel en el sentido de tu independencia, eh, te empiezas Con- a cuestionar. Sí, quería hacerte una pausa para retomar algunas de las cosas que dijiste que me parecen súper valiosas. Como primero, esto que tú dices desde, bueno, cuando tomamos una decisión, las decisiones no son desde, sobre todo una decisión importante, lleva tiempo procesarla, Ujú. como meditarla, y también las decisiones importantes son difíciles de tomar. Muchas veces creemos que si es muy difícil implica que no lo tenemos que hacer. Y la realidad es que cuando nosotros
observamos nuestra vida, las decisiones más importantes han sido decisiones difíciles, porque nosotros sabemos que en toda decisión importante tenemos cosas que perdemos y cosas que ganamos. Pero en ese momento no podemos tener como ese panorama tan claro, sino que hay que tomar la decisión con mucha incertidumbre también en cuanto a todo eso. Y me parece súper importante esto de que, bueno, no se toma un día para el otro, de que hay que tener en cuenta muchas variables y creo que hoy en día también estamos como en una época en la que se impulsa a, bueno, haz lo que tu corazón desea, haz lo que quieras, tómate, y parecería que aquellos que no están pudiendo, no están siendo como fuertes, no están siendo valientes, no están siguiendo su corazón. Y no es así. O sea, uno toma las decisiones en función de las posibilidades también y en función de lo que en su momento con sus herramientas está pudiendo. Como decís bien, hay que tener en cuenta lo económico, hay que tener en cuenta tal vez espacios de transición y también encuentros en los que mirarse y reencontrarse con su rol profesional, porque como bien vos decís, de que no solo le pasa a los educadores diferenciales, yo creo que nos pasa a muchos profesionales de diferentes áreas en las que, claro, como consolidamos nuestro rol en ciertos espacios, ya sea colegios, ya sea instituciones, tenemos esta doble como, como este doble conexión, en el fondo que uno va Sí, construyendo ese rol y te va dando una identidad también profesional, ¿sí? Estar en una institución, en un lugar, como vos decís, aprendiste muchas cosas, generaste vínculos, te va dando esa identidad profesional. Y salirte de ahí es como cuando uno corta una relación de un pololeo. Salir de una relación es como decir, bueno, ¿y ahora quién soy sin esta persona? Es un poco también de preguntarte, bueno, ¿quién soy yo sin esta institución o sin este rol o sin este, como entre comillas, espacio seguro en el cual uno se desarrolla? Entonces son muchas cosas a nivel práctico, pragmático y a nivel emocional que se ponen en juego. Entonces me parece súper lindo esto que traes porque en el fondo cada vida, cada decisión va a tener tiempos y situaciones diferentes en cuanto a lo que se pueda o no se pueda hacer. sí, la verdad es que la decisión difícil tiene que ver cuando tomo esa decisión y más que en el fondo ejecutarla, cuando voy a Ujú, hacer, digamos, hablar con la persona que debo decir. Pero yo creo que lo más difícil viene después, que es como que le decía a la profe Alecita, le decía, es como un duelo, total. es como un duelo que tú vives y tú estás muy mal. O sea, yo me acuerdo los días después, que me sentía incluso angustiada porque yo de decir que ahora ya no pertenezco a ese lugar. Eh, y a veces volví a decir, uy, con mis colegas, no sé, contaba una historia a alguien y decía, ya no son mis colegas. O sea, como Así que lo siguen siendo, me pero costó. ya tú no estás parte de la institución, claro. Claro, en el sentido de, claro, obviamente hay muchos colegas en ese sentido, pero como ya no soy parte de ese lugar, pero yo todavía, mi lenguaje todavía no lo lograba como asimilar, Ujú. entonces yo seguía hablando como si estuviera en ese lugar. Fue duro, yo creo que es difícil cuando uno se va de un lugar donde genera vínculo, donde mayormente también vínculo con los estudiantes, y te vas, después que sales, te vas enterando, uy, ¿te acuerdas de este estudiante? Ahora está en este curso y es como, uy, como que uno se siente parte, diga, igual del proceso de lo que ellos Mm. han vivido, pero cuesta como asimilar. Y cuando ya, yo creo que me costó más de un mes asimilar la situación. Y yo creo que hay que vivir eso, Mm. como vivir todas esas emociones, ¿Quieres llorar? y dejarse también, porque a veces uno dice: "Ay, no tengo que llorar porque tengo que estar bien, porque nadie me tiene que ver así", y O no es porque así, o tomaste sea, una decisión que vos querías, parecería que estaría mal si estás llorando por eso. exacto, claro, y ahí viene el tema también de la sociedad, que te empieza a decir: "Ah, pero yo te dije que no renunciaras, ¿por qué renunciaste? O yo te dije que hicieras esto, pero tú querías cuidar a tu hija, entonces, ¿por qué decidiste eso?". Empieza así. Entonces, como que, bueno, de ahí vienen otras cosas que tienen que ver también vinculado a la maternidad, o sea, te empiezas a alejar de muchas personas
en el fondo, pero no porque quieras, en el fondo es porque ahora tu centro es otra persona importantísima. Mm. Y claro, entonces empiezas como a veces esos vínculos que tú sentías muy importantes o se rompen por la parte de ello o por uno al final. Y los que permanecen a uno lo agradece. Pero en el fondo, como que encuentro que cuando uno está en la maternidad, renuncias, hay como muchas emociones en el momento. Y uno igual tiene que como vivir esa etapa, y no porque seas mamá, así como decir, ay, no, yo no tengo que vivirlo, no voy a llorar porque me puede ver. No, hay que vivirlo. Y es parte del proceso y también del aprendizaje que uno necesita para poder decir, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahí es cuando tú te empiezas como a armar, si bien yo igual tengo un proceso en donde tengo esta red social que me permite también Te iba a ayudar preguntar, a conectar con otros colegas ¿desde de cuándo distintas. empezaste con tu espacio virtual, Connie? En el 2020, cuando viene esta maravillosa pandemia que nos encierra a todos, yo al principio creé como un canal de YouTube, pero en Ya, función para ayudar a las familias. Como no había este acceso, ningún colegio tampoco estaba como preparado, digamos, para esto, menos los municipales. Entonces había que hacer alguna estrategia, qué sé yo, y dijimos, ya bueno, YouTube, porque igual los videos de YouTube también se pueden ver en la en el celular, sin conexión a internet, entonces, bueno, puede ser, dije yo. Y ahí empezó todo. Dije, pero ¿por qué no me hago un Instagram? Dije yo. Bueno, y ahí empezó a crecer esto, sí, fue en mayo del 2020 que yo ya creé esta red y ya ha sido muy bonita, he ido aprendiendo y bueno, conociendo a otros colegas también de distintas regiones que yo nunca imaginé que podría, digamos, conocer a tantos, no tanto diferenciables, también muchas psicopedagogas que también, bueno, siempre están preguntando, consultando y la verdad es que bueno, sobre todo ahora que hago estas mentorías o asesorías individuales, eso como que me permite mayormente conocer como otras realidades. Entonces, por ejemplo, escuelas rurales que de repente uno, como vive en Santiago, no mm, tiene esa realidad o no la conoce. Entonces siento que es súper importante como poder conocer también otro tipo de contexto, si bien no estás in situ, pero ya que te lo cuenten, yo siento que uno aprende y dice, uy, en realidad en el lugar que yo estoy no está tan mal, o en el lugar que yo estaba no era tan malo. O sea, hay otras realidades que uno dice, wow, o sea, ¿cómo lo haces? Y siento que es maravilloso al final porque uno aprende también de esos colegas. totalmente. Connie, y entonces, ¿cómo fue que fuiste construyendo, en el fondo, este espacio nació como un poco como respuesta a la pandemia, pero después fuiste consolidándote con otras herramientas? ¿Cómo fuiste creando este espacio? ¿Cómo hoy lo tienes como estructurado de alguna manera? ¿Qué es lo que tenés como claro ahora y hacia dónde te gustaría también como proyectarte hacia el futuro? Sí, bueno, como te decía, esta red nació en función a ayudar a las familias, Ujú. pero después empezó a llegar mucho más colegas de distintos lugares del país y más y futuros colegas, que yo creo que eso es lo que más podría tener, que son estudiantes de educación diferencial. Y, y desde ahí como que yo dije, mi foco tiene que ser hacia ellos en un principio. Y después dije, no, en realidad tiene que ser para todos. Hay muchos que no tienen acceso a, por ejemplo, quizás hacer un diplomado, eh, y siento que, o hacer otro tipo de cursos, digamos. O tal vez, Pienso frente que a un desafío particular, necesitan respuestas más individualizadas, más allá del contenido o el conocimiento. Siento que tal vez en ese marco que tú le das también pueden como
despejar dudas específicas de tal vez estudiantes con los que están trabajando en ese momento. Sí, no, me refiero más que nada como a estos diplomados cursos, porque a veces hay colegas o profes que, por ejemplo, no tienen los recursos para poder Claro. acceder, y también porque, por ejemplo, claro, hay situaciones o casos o estrategias que a lo mejor se pudiesen entregar también. em, y también, por ejemplo, aparte de que no tengan los recursos, si bien uno igual, decir, lo que puede pedir a donde uno trabaja, pedir algún tipo de proyecto, recurso para poder estudiar algo que se puede, pero no mucha gente lo sabe. Entonces, no muchos tienen ese acceso a la información y también a la familia. Siento que es importante, a veces, no sé, me preguntan, Connie, ¿sabes que tengo mi hijo que tiene, no sé, 9 años y que fue el último mensaje que me llegó más o menos, que tiene que ver, aprende o sea, no logra adquirir la matemática. Eh, entonces, claro, ahí hay un tema muy importante, entonces que uno puede guiar de alguna manera igual a la familia, pero de alguna manera también puede guiar a otro colega Mm, o incluso a un técnico diferencial que esté también dentro del aula. Eh, entonces, de esa manera yo siento que le he podido entregar como sugerencias, estrategias, tips y datos también. Eh, entonces, de a poco como que he ido como organizando qué es lo que se necesita o qué es lo que en el fondo requiere la comunidad, en el fondo que es ujú. como... y eso me ha ayudado como a ir también queriendo aprender otras cosas. Entonces, a mí siempre me gusta estar estudiando algo. Actualmente estoy estudiando también y bueno, con hijos es difícil, pero no imposible, así que yo le digo que se puede, así que, y siempre tratar de estar motivando también. Siento que los profes pasamos en general, todos, no solo los profesionales, los especialistas también, pasamos por momentos difíciles. Ahora la violencia está muy in situ en los colegios Mm, y siento que los profes cada día están más desmotivados, como que no creen en sí mismos a veces. Me pasa mucho. Me dice, de repente me dicen, Connie, ¿tú crees que esta sugerencia está bien? Mira, tengo a este estudiante. ¿Y la has probado? Le digo yo. No, me dice. Pero digo, pero pruébala, le digo yo. Pruébala, a ver si te funciona. Si no, mira, prueba tal otra cosa, le digo yo, esta sugerencia. Pero siento que como que no tienen, o algunos quizás, esa confianza. Pero también mm. tiene que ver por situaciones que han pasado en establecimiento. El maltrato y tantas cosas que en el fondo hacen que en el fondo se genere esta autodesconfianza, como no creer en mí, en mis capacidades, en mi profesionalismo. Yo digo, siempre ustedes tienen que tener la palabra, o sea, como decir claramente lo que ustedes quieren. No decir, oye, como casi pidiéndole permiso al coordinador de este programa, diciéndole si puedo hacer esto. No, sabes que yo quiero hacer esto, de acuerdo a esto, y siempre con fundamento, justificación. Yo al principio era un pollito, o sea, siempre decía, oye, puedo hacer esto, después no, o sea, como que uno va creciendo, va viendo, observando cómo se mueven los otros, y ahí tampoco te va empoderando también. Me parece súper interesante esto que traes. Creo que es algo muy necesario hoy en día, esto de trabajar la validación propia. En los procesos que yo hago de coaching trabajamos mucho esto, la validación profesional. Y esto no se trata solamente de, bueno, de una cierta lenguaje que usamos o ciertas, digamos, palabras que utilizamos, sino de un posicionamiento interno también. Y esto no se gana, digamos, solamente a través de experiencia, porque como decís, cuando atravesamos situaciones institucionales complejas, es difícil. Y si estás en un contexto que no te ayuda mucho, es más difícil. Entonces, creo que hay muchas variables, sobre todo en cuanto a lo que es el tema de las instituciones educativas. Siento que creo que
se les pide mucho, se les exige mucho, y se les valora muy poco también socialmente, se les ha quitado mucho, mucho poder al profe en sí, y están siempre como medios puestos en jaque entre muchas cosas, entre exigencias escolares, de ministeriales, de apoderados o de padres, y creo que faltan mucho estos espacios también de autocuidado, de mirarse, de conocerse, de saber, bueno, dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades, porque eso también va generando como ese vínculo con los alumnos, también los estudiantes más saludable, como más, más cercano también, que te permite generar también una conexión desde otro espacio. Entonces creo que es muy lindo este espacio que has generado también, porque siento que de alguna manera estás como siendo una compañía que tal vez ellos no están pudiendo tener en otro lugar. Gracias. Sí, mira, es muy cierto lo que dices del autocuidado, pero también un real autocuidado. O sea, de repente los colegios hacen una dinámica de autocuidado que, que en el fondo uno lo único que quiere es su espacio, o sea, estar tranquilo, no sé, a lo mejor incluso irse más temprano. A veces hacen esas dinámicas como de juego y uno como que ya no quiere, o sea, está cansado, está lleno de cosas, de documentos, qué sé yo. Y claro, si obviamente la dinámica va a ser en función a que una la comunidad, está bien, pero si va a ser un de estos típicos actividades que yo he visto, donde al final solo se para, "Ay, pero viste lo que respondió el otro y viste que este respondió esto". Entonces siento que a veces como que, no sé si los colegios, los directores en general, em, no ven su Mm. realidad de lo que pasa con los colegas. No ven a los profes, no ven a los profesionales, y siempre nos están limitando frente a todo. Entonces siento que es importante también que sea un autocuidado real, o sea, no de estas típicas dinámicas, hoy ya en el consejo vamos a hacer tal, va a venir HPV y no sé qué, a hacer este juego. Y son unos juegos así que uno dice, ¿broma? Mm. Entonces, lo único que uno quisiera decir, mejor que no haya consejo y me voy a mi casa y adiós. Entonces, como que siento que a veces siento que los colegios, los ministerios, no sé, hacen ese autocuidado para el docente, los profesionales que están, digamos, los funcionarios en sí, que están, no son como tan... Yo siento que a veces, y acá estamos metiendo como el dedo en la llaga, pero si no, creo que viene desde un lugar como para cumplir, como cumplo con, sí, les di espacio de autocuidado, check, ya está. Y es como tú dices, no los miran realmente, no los escuchan, y ¿por qué? Porque mirar y escuchar es meterse como en ciertos lugares que a veces no son cómodos, no son Sí, lindos, hay que atravesar como problemáticas, escuchar, transitar, y no todas las personas tienen las herramientas. Como decís, hay gente que está en espacios de gestión que tal vez no tiene las mm, herramientas como para exacto, atravesar esos pasos. Y creo que también está muy como que, como es algo que hay que hacer, pero no está valorado, perdón, en lo que realmente es. Como siempre se le da mucho más valor a, bueno, démosle una capacitación que dure 5 horas de, no sé, DUA o no sé, o actualizaciones de leyes, etcétera, como que el marco como más profesional se le da mucho más énfasis, mucho más espacio. En cambio, a abordar estos temas que requieren como otro tipo de claro. expertise, no están tan valoradas y validadas. Entonces, claro, lo hacen un poquito como para cumplir, pero no para generar un real cambio, transformación, escucha desde esos lugares. Bueno, después te voy a hacer un planteamiento sobre esto, pero en privado. Conita, contame entonces dónde te ves, qué te gustaría, cómo proyectás como este crecimiento. Yo creo que tenés como un lindo espacio construido, armado desde el espacio virtual. ¿Te gustaría seguir creciendo desde ese lugar? ¿Qué es lo que te gustaría?
Uy, ¿qué me gustaría? Me gustaría hartas cosas en mi vida, pero desde ese aspecto sí, obviamente. Me gustaría estar creciendo, compartiendo con más colegas. Si bien, como les decía, hago estas mentorías, asesorías, algunas grupales, otras individuales, siento que aprendo mucho también de esos colegas, y de mucha experiencia también, de lo que ellos tienen. Y quizás también lo que yo les pueda entregar a ellos, como de alguna manera retribuir de esa manera. El otro día subí una historia, así como que decía, a veces me da esos momentos que me da esos bajones, en donde digo, extraño el aula, extraño como estar dentro, pero ¿será que realmente yo estoy entregando algo? ¿Estoy aportando algo a la educación? Y, y bueno, subí una historia así como que en el fondo yo de alguna manera me puse muy reflexiva ese día. Decía, bueno, creo que sí, o sea, de alguna manera siento que estoy aportando en, no sé, en alguna estrategia, algún recurso que también comparto o tengo ahí en mi tiendita. Entonces eso me permite decir que sí, solamente que ya no estoy in situ, digamos, con los estudiantes, que igual es algo que yo extraño un montón. Y espero en el futuro poder hacerlo, porque siempre he querido como estar probando un poco de ser este profesor independiente, hacer clases particulares, que es como que me gustaría hacerlo mucho más in situ, o sea, presencial, porque si bien algunas veces hago online, y he hecho muy poquitas presenciales. Entonces sí me gustaría como más, estar más activa, tener ese vínculo, siento que es importante ese vínculo con la estudiante, además que uno, o sea, yo por lo menos lo paso re bien, siento que como estar viendo cómo ellos aprenden, cómo buscan sus propias estrategias a veces para, no sé, es como grato, es como ese último meme que subí, que estaba bailando ahí el niño. Eh, Te da como esa, no sé, esa necesidad como de decir, wow, está aprendiendo, está sirviendo esta estrategia. Que eso es como que a Exacto, veces uno lo llena, así como, obvio. sí, sí. Entonces sí, quiero seguir, sí, obviamente con las redes, seguir entregando más tips, estrategias. eh, entonces siento que es importante, como no estoy en el aula, pero estoy de alguna Sí. manera entregando un granito, digamos. Sí, totalmente. Como te decía antes, yo siento, mirándote desde afuera, creo que, y escuchando y conociendo lo que haces, siento que sos un gran pilar en muchos, como esto que tal vez decimos que falta tal vez en estos lugares, en estas instituciones, esta escucha, este acompañamiento, esta mirada, este acompañar al otro a descubrirse, a conocerse también, también es parte del proceso. Así que, bueno, Connie. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado todas un poquito de tu recorrido. Obviamente que esto puede expandirse un montón, pero creo que con esto nos quedamos como este primer encuentro. Muchas gracias, ha sido súper nutritivo. Y bueno, espero que estos espacios sigan creciendo, ¿sí? Que todo lo que está generando también siga expandiéndose mucho más. No, gracias a ti, Fabi, por la invitación. La verdad es que feliz de también compartir un poquito de mi historia y que también le pueda servir a todas las personas que a lo mejor tienen que tomar alguna decisión difícil. Decirles que se puede, que quizás al principio van a ver muy negro, pero después uno de a poco va despejando todo y se va aclarando y de verdad que van a encontrar eh, eso que ustedes tanto quieren o quisieran. Me Así encanta que esta muchas frase. gracias, Fabi. Me encanta esta frase que dice, para una vida difícil, toma decisiones fáciles y para una vida fácil, toma decisiones difíciles. Entonces creo que también hay que amigarse con las decisiones difíciles porque después traen una cierta calma, pero hay que animarse también a abrir ese espacio y que cuando no se puede solo tomar esas decisiones, también es importante pedir ayuda, acompañamiento, miradas que puedan sostener también en ese proceso. Bueno, Connie, te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto. Chau, Nos vemos, chau. gracias. Chao.